silencio y saludo a Juan Manuel Olmos, que ya está con nosotros. Gracias por venir primero. Buenas noches. ¿Se entendió algo o no se entendió nada? No, es que a mí me causa mucha gracia la palabra barullo. ¿Ah, sí? Claro. Ah, son lindas esas palabras de sí, antaño, sí, ¿no? Como agarrate Catalina. Sí, Es como, viste, embarullar, es un verbo. sí, Y sí. uno lo hace permanentemente cuando habla de más. Agrega Que es lo que palabras. hice yo recién. Entonces es como. Es lo que sí. Hay gente que trabaja igual de barullo. Hay gente que ¿no? no se le entiende absolutamente Claro. nada de lo que dice. Y a propósito, muchas es a propósito, otras porque no se entiende Exactamente. ni a sí mismo. Pero... Exactamente. Juan Manuel Olmos. Bueno, el plan original de la conversación tenía que ver con el acto en Parque Norte y también preguntarte a partir de eso cuál era la dinámica que aparte veníamos comentando las semanas anteriores, pero obligadamente te tengo que hacer alguna pregunta respecto a la situación que conocimos hoy y que en realidad se va desarrollando en capítulos del jefe de gabinete de ministros. ¿Hay alguna mirada que tengas vos, si hablas por vos, si hablas por algún espacio político, de lo que está atravesando Adorni? Mira, yo en estas cosas siempre tiendo a esperar que actúe la justicia. Me parece que condenar no es una tarea de la política, es una tarea de la justicia. Es cierto que cuando la justicia se politiza, ahí entramos en un terreno mucho más complicado. Y como el peronismo en general es víctima de la politización de la justicia, ejemplos sobran. En este caso yo dejaría que actúe. Ahora, ¿cuál es el problema que veo? Que está ejerciendo el segundo cargo en importancia de la administración. O sea, el titular del Poder Ejecutivo es el presidente, pero el titular de la administración, según la Constitución, es el jefe de gabinete de ministros. O sea, está ejecutando el presupuesto. Ahí es donde me parece que hay un problema. Y después hay un problema de tipo institucional. Y para eso existe en el Congreso, de alguna manera, el voto de censura al jefe de gabinete, si en algún momento se piensa, institucionalmente las cámaras, de que el jefe de gabinete no está en condiciones de ejercer el cargo, ¿no? Si tiene algún tipo de inhabilidad o impedimento. Por ahora, creo que es una decisión del presidente sostenerlo, está en su derecho y creo que el daño que en todo caso le estará provocando lo estará midiendo el presidente y su equipo. Sí, creo que es muy contradictorio. Yo creo que viste que la Argentina en 2 meses puede ser otro país, 100%. pero en 2 décadas es el mismo. 100%. Gran dicho, ese dicho. Sí. Te vas una semana, cambió cambia todo, nada, te vas 7 años y no cambió nada. No cambió nada. Entonces, me parece que si agarramos el 1 de marzo, cuando el presidente tuvo esa histriónica presentación de apertura de sesiones, donde estaba como muy alterado y muy insultador, sobre todo del peronismo y de nuestra fuerza política, planteó un eje moral, ¿no? Como el punto más importante de acumulación estructural a partir de cómo se armaba su gobierno. Claro, surgen todas estas situaciones, estas dudas, estos cuestionamientos que se investigan en la justicia sobre el jefe de gabinete y parece tan lejano aquello, tan disociado, que por lo menos tiene que poner un recalculando. Y el problema me parece que el recalculando tampoco lo puede poner en lo que creía que era su mayor fortaleza, que es la economía. Porque si bien puede presentar números macroeconómicos sobre la mesa como éxitos, son muy cuestionables, ¿no? Pero lo podría hacer. Lo que está claro es que la economía real, la economía de las personas, de las familias, de las empresas, ni que hablar del comercio, ni que hablar de la industria, está en un severo retroceso. Y eso me parece que tampoco puede hacer del discurso económico hoy una virtud. Así que el eje moral está como en problemitas, el discurso, digamos, o el eje económico, por lo menos en lo que es la realidad de la calle y la realidad de las personas, está bastante afectado también.
Juan Manuel, hay algo interesante porque ayer lo hablábamos con Martín Menem, que él decía, en realidad yo le preguntaba si la condena es el proceso en Argentina, y él me decía, sí, eso no puede pasar. Es imposible no coincidir con eso, es decir, los periodistas no podemos ser los que sentenciamos, pero a la vez habitualmente ocurre que la condena es el proceso en general para los peronistas, ¿no? O sea, el tratamiento es muy dispar. ¿Cómo haces para pararte cuando sabés que probablemente vos tenés una mirada política sobre esto y que yo la comparto, pero que probablemente si estuvieras vos en el rol de jefe de gabinete, difícilmente se comportarían igual con vos y habría un pedido masivo de los que hoy piden mesura por Adorni de una sentencia anticipada en tu contra o de cualquier compañero tuyo? Quiero decir, ¿cuál es el equilibrio entre lo que corresponde y el juego sucio, digamos? Por eso yo te decía, en mi caso, vos me preguntaste una opinión y yo te dije, prefiero que sea la justicia la que determine si los gastos o el nivel, digamos, de vida o de adquisición de bienes, irónicamente, yo digo que cómo se corta la crisis de Adorni, y yo decía, Sturzenegger, que le gusta destruir todo, que destruya rápidamente el registro de la propiedad inmueble, así no siguen apareciendo, porque el problema son los informes de dominio. Cada vez que se hace un informe de dominio aparece una propiedad nueva. Pero eso es una chicana, sí, y es irónico. Sí quiero decir que creo que tiene que actuar la justicia. Vos me estás preguntando, ¿y cuando a los peronistas, digamos, se le aplica las reglas del debido proceso? Tenemos un claro ejemplo en nuestro movimiento político a lo largo de nuestra historia de que no fue así. Hoy, por ejemplo, a Cristina. Está claro que si a Cristina se le hubieran aplicado las reglas de la Constitución Nacional y del debido proceso penal, no tendría la condena que tiene. Y además, vos hablaste, si la condena es el proceso, si el proceso es la condena. En el caso de la condena de Cristina, está claro que la pena es la inhabilitación. Y en todo caso, la accesoria es que esté en San José 1111. Porque en realidad lo que quisieron es impedir que compita y que se presente a elecciones a legitimar su proyecto político o su representación política. Entonces, a nosotros nos aplican, eso quiere decir que si a los peronistas nos aplican injusticia aplicando la justicia, nosotros tendríamos que pedir lo mismo para los demás. Y la verdad que no, porque eso sería ojo por ojo, diente por diente. Te comes al caníbal. O comerse al caníbal. A mí me parece que hay que dejar que la justicia haga su trabajo con las limitaciones y los condicionamientos que sabemos en la Argentina cómo actúa la justicia. Último tema sobre eso, que tiene que ver claramente sobre la justicia. Es un loop del que no salís, porque es funcionario público denunciado por los medios de comunicación. Seguimiento tipo reality, porque aparte lo de Adorni no tiene ningún amortiguador judicial, mediático, político, todo se sabe en tiempo real, nos enteramos de la declaración de Tabar prácticamente a la par de la defensa del jefe de gabinete. Entonces, un seguimiento mediático del minuto a minuto. El pedido que actúe la justicia, desconfianza en la justicia, y volvemos al punto de origen y no podemos salir de ahí. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale de la judicialización de la política cuando no hay confianza? No hablo en este caso ni el fiscal ni el juez, sino generalizada cuando uno mira todos los sondeos. ¿Tiene salida eso o ya está, no tiene solución? Bueno, yo creo que tiene que buscarse una solución. De hecho, nosotros el 1 de mayo, como bien vos dijiste, hicimos un encuentro federal que denominamos, para ponerle un título, el peronismo debate, y planteamos ejes económicos, pero también ejes institucionales. Y uno de los que planteábamos era precisamente que no se puede naturalizar en una democracia plena, si queremos una democracia de verdad, naturalizar que la justicia sea una herramienta de persecución de dirigentes políticos. La justicia tiene que actuar independientemente del poder político, pero también, y te diría, mucho más del poder económico. Cuando esto suceda,
vamos a poder empezar a encontrar un camino. Me parece que la independencia tiene que ser tanto de los medios de comunicación, del poder económico y también de la política. Creo que sería más sano rediscutir algunas cosas cuando se pueda, no sé si ahora es el momento, porque la verdad que las polarizaciones plantean una reforma constitucional en este aspecto, pero yo revisaría el Consejo de la Magistratura. Finalmente, las reformas del 94 que instaura el Consejo de la Magistratura, ¿sirvió o no sirvió? Pareciera que no está sirviendo para seleccionar de manera independiente a esos magistrados que tienen que actuar. Así que yo creo que hay que revisar todas esas cosas y todo el andamiaje institucional, pero debemos apuntar a hacerlo, si no, vamos a estar condenados. ¿Tenés una mirada sobre las elecciones de medio término, si habría que eliminarlas o no? ¿O no es algo que...? Yo creo que sería sano que sea una sola elección cada 4 años. Bueno, ¿por qué te pregunto esto? Porque vos decís, la polarización complejiza el debate, y yo lo que digo es que vino ayer la persona cuarta en línea sucesoria de La Libertad Avanza y dijo... Del país. Del país, perdón. Viste que a veces yo confundo Estado con partido, gobierno, con cosas, se me mezclan las cosas. No, porque si fuera La Libertad Avanza no sería la cuarta, porque en el medio está Villarruel, que ya no es de La Libertad Avanza. Tenés razón. Recién fue muy, muy venenosa, muy ingeniosa, si querés, con un tuit, después te lo muestro, pero estuvo Martín Menem dijo, dice, yo personalmente encararía no lo dijo así textual, búsquenlo bien, pues no lo quiero reinterpretar, pero encararía una reforma de la Constitución, entre otras cosas, para eliminar las elecciones de medio término. Quiero decir, de repente tenés una persona, un opositor claro, como es tu caso, un oficialista muy importante en el dispositivo de gobierno, con una coincidencia instrumental que me imagino que además no deben ser solo ustedes dos. Yo creo que... Debe haber un acuerdo generalizado. Te vuelvo a decir, la reforma del 94 fue muy rica en reconocimiento de derechos, en incorporación de derechos de tercera generación, como los derechos de los consumidores y los usuarios, lo que es el habeas data, el habeas corpus. Ahora, en cuestiones instrumentales de la Constitución, lo que sería el gobierno, entendido por los 3 poderes, creo que ahí hay muchas instituciones que se pensaron y fueron importadas del derecho continental europeo que no han tenido el resultado óptimo para el funcionamiento de las instituciones, y creo que hay que revisarlas. Entre otras cosas, las elecciones de medio término te obliga a estar en una campaña permanente. Hay 2 años de periodo de 4 que te la pasás buscando votos, discutiendo, extremando posiciones y no discutiendo sobre las cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad. Otro ejemplo, lo digo esto porque me tuvo accidentalmente como protagonista en una charla en Expo EFI que organizó la gente de INVEC, que le mando un saludo a Esteban Domecq y a Santi Bulat. Di una charla con Hernán Iglesias Cilia, que fue el que era arquitecto del discurso de Macri durante Cambiemos, entre otras tareas que desarrollaba. Y la moderó Rosendo Grobocopatel. Y Hernán decía, es casi textual esto, que vos estás un año gestionando, un año en campaña, un año gestionando, un año en campaña. A mí lo que me impresiona es que hay como una aceptación generalizada de todo el sistema, que cada presidente ya de movida el 50% de su mandato no lo gestiona, porque está en campaña. No lo gestiona, no en la diaria. No tiene la cabeza en resolver problemas, sino en la campaña electoral. Lo dice alguien de La Libertad Avanza. Lo dice alguien que forma parte de PRO como... o formaba parte de PRO, como no desconozco la situación, de Hernán. Lo decís vos, que es una pieza central del peronismo. Acá ya no es que no hay coincidencias, hay coincidencias. ¿Por qué crees que, justo porque es una reforma constitucional, eso es algo... Sí, muy grueso, muy denso? En la Argentina hay que modificar la Constitución. Yo creo que en momentos que ya llevamos, ¿no? Desde el año 83 vivimos en democracia, o sea, que ya podríamos revisar de que el sistema no está en cuestionamiento, ¿no? Correcto. Entonces no es que se necesitan válvulas de escape para votar rápidamente ante una crisis institucional. Creo que crisis institucionales, por suerte, esperemos que no sucedan. Y si suceden, tienen los mecanismos también establecidos. Pero sí, me parece que hay que sentarse. Ahora, en una Argentina donde el debate político pasa, te vuelvo a decir, el 1 de marzo Milei estaba como sacado, ¿no? Puede decir él que hubo
legisladores que también le gritaban y que, bueno, pues si ese es el clima del debate en el Parlamento, yo creo que estamos lejos de discutir una reforma constitucional. Juan, hablemos del viernes, de lo que fue el acto. Primero, eso es el lanzamiento de un espacio, es una propuesta integradora, es un aporte. ¿Qué fue? ¿Con quiénes? ¿Y cuál era el objetivo? Mira, fue un encuentro, primero, no fue un acto. Fue un encuentro que terminó digamos, en un acto central, pero hubo un trabajo en comisiones, trabajamos en una comisión de economía inclusiva, o economía con inclusión, de producción y trabajo, otra comisión, y lo que nosotros, y otra de federalismo, desarrollo federal, nosotros lo que intentamos es abrir un debate. Creemos que hay que discutir ideas. Primero, decimos, hay que abrirse al debate para discutir qué nos pasó, para discutir qué es lo que hicimos mal, para discutir qué es lo que vamos a hacer y cómo nos organizamos. Después hay que consensuar un programa. No puede ser que tengamos visiones diferentes al momento de ejercer el poder. Eso nos pasó y no nos puede volver a pasar. Y después de ese proceso hay que seleccionar el candidato más competitivo, que además en un debate de ideas pueda llevarlas a la práctica y sean legitimadas. Yo estoy planteando que tiene que ser en unas PASO y creo que el peronismo está, casi te diría, la totalidad, por lo menos de los que estamos en el bloque de Unión por la Patria, que las PASO hay que mantenerlas, que hay que hacer todo lo posible porque es una herramienta que necesita usar, en este caso, la democracia, que es la selección de los candidatos dentro de los partidos o de los frentes, regulado por el Estado con reglas comunes, claras, y que no haya una ventaja de una alianza sobre otra. Entonces, creemos que es un aporte al debate, a este debate que creemos que hay que hacer. Lo planteé yo cuando me tocó hablar a mí, dije esto no es en contra de ningún compañero ni de ninguna compañera, y siguiendo una máxima que decía Perón, que hay que discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Por eso no mencionamos personas, no decimos fulano piensa tal cosa. Bueno, la idea de fulano, discutamos. ¿Necesitamos el peronismo ser sinónimo de confianza, de orden macroeconómico, de orden social? Bueno, lo necesitamos hacer. Yo creo eso. Si hay compañeros que no creen eso, bueno, que lo digan y que lo expresen y veremos y discutiremos cómo se alcanza. Nosotros creemos que el orden social tiene que ser en base al trabajo y ese trabajo tiene que ser con salarios fuertes. Y esos salarios fuertes hacen que se dinamice la economía, fundamentalmente el mercado interno. Y eso hace que haya mucha actividad económica y eso hace que no estemos viviendo en la situación de penuria que hoy están viviendo los argentinos y las argentinas y las familias con el endeudamiento que tienen para comprar comida. Entonces, creo que hay que discutir esas cosas. Entre los ejes que pusimos agarramos cosas que tienen que ver con nuestra doctrina y cosas que las hemos reversionado, ideas que creo que son actuales, pero partimos de cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume. Eso es una máxima del peronismo, está en nuestra doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no se puede tampoco repartir la riqueza que no se crea. No se puede artificialmente distribuir. Hay que crear riqueza, hay que tener orden macroeconómico. Eso es un activo que tuvo el peronismo, que lo tuvo en el año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Es decir, hasta la crisis de Lehman Brothers, donde desde el Estado tuvo que salir a asistirse, incluso a las empresas. No sé si recordás, pero se le daba subsidios del Estado a las empresas para que mantengan la fuente de trabajo, porque fuente de trabajo que se pierden, difícil recuperarse. A las automotrices me estoy acordando, por ejemplo, y un montón de situaciones análogas. Después tuvimos la crisis energética y bueno, yo creo que a nosotros nos critican por hacer cosas. Cometemos errores, nos equivocamos, pero por hacer cosas. Y después vienen otros y le cambian el nombre a las cosas que nosotros hacemos. Y encima dicen que hay que destruirlas. Pero por ejemplo, hoy, el superávit energético, ¿no es hijo de Vaca Muerta?
Vaca Muerta, ¿no es hija del contrato de YPF con Chevron? Bueno, ¿y eso quién lo hizo? Lo hicimos nosotros, lo hizo Cristina. Por más que hoy de Vaca Muerta serían ¿no? Diría Moria, de esas tetas se cuelgan todos. Bueno, ahora, y del gasoducto Néstor Kirchner, ¿quién lo hizo? Lo hicimos nosotros en el último gobierno. Perito ¿Qué Moreno hicieron? Le cambiaron el nombre. Claro. ¿Hicieron otro gasoducto y le pusieron Perito Moreno? ¿Le pusieron, no sé, Adam Smith a un nuevo gasoducto? Bueno, no. Nosotros hicimos el CCK, el centro cultural más grande de Latinoamérica, con los metros cuadrados más grandes de Latinoamérica, donde están todas las expresiones culturales, con la ballena, que tiene una acústica de... ¿Qué hicieron? Palacio de Libertad. Hicieron otro centro cultural más grande que el que hicimos nosotros y le pusieron, no sé... Rothbard. Sí, qué sé yo. Palacio Rothbard. Sí, no sé, algunos de los nombres de los perros. Tampoco. Ni un canil hicieron. Entonces, le cambian los nombres a las cosas que nosotros hacemos y encima nos insultan a nosotros. La verdad que sentimos también un poco de injusticia hacia el peronismo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos lamentamos, lloramos, nos quejamos? ¿O reversionamos nuestra propuesta, la hacemos que sea atractiva para sectores medios que se alejaron de la propuesta del peronismo, escuchamos al país federal, escuchamos al interior, sobre todo a nuestros compañeros del interior, que para eso también fue el encuentro del primero? Vos me preguntás qué características tuvo. Mirá, hablaron los compañeros de todo el país, hubo más de 4.000 compañeros de todo el país. Y en el cierre habló la intendenta de Rosario Romero, la intendenta de Paraná, dio su idea el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, una intendenta de Córdoba, la intendenta Dala de Forres, de Santiago del Estero. Fue absolutamente federal. Habló el diputado Juan Pablo Luque, de Chubut, habló por video, porque estaba en la sesión, apertura de sesiones en Mendoza, Emil Félix. La verdad es que fue absolutamente federal. Ese peronismo, ¿sí?, quiere tener voz en la discusión. Y bueno, nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, es abrir un debate. Vos me preguntabas si era una agrupación. No, no es una agrupación. ¿Es en contra de fulano? No es en contra. Ni siquiera es en contra, ni siquiera es a favor. No es que de ahí uno de nosotros quiere ser candidato a presidente. No, que también sería legítimo, si lo quisiéramos. También sería legítimo. Pero bueno, precisamente sería contradictorio con lo que te dije antes. Primero hay que abrir el debate. Discutir todas estas cosas para reorganizar el peronismo. Hoy el peronismo no está organizado. Y entonces tenemos que discutir eso, tenemos que discutir un programa común y tenemos que después seleccionar al candidato en las PASO. Juan, hoy el peronismo es sinónimo, el peronismo realmente existente hoy, de 1.000 puntos de riesgo país. 1.200 puntos de riesgo país. Vos con esta propuesta que estás contando ahora, viene a combatir, a ser un amortiguador. Vos hoy como representante, digamos, de lo que fue el encuentro en Parque Norte, de eso. Ahora, ¿qué otras cosas necesita el peronismo si ganara, mañana fueran las elecciones, si la ganara, para que, viste, mucha gente cuando uno dice el mercado reaccione, y parece que uno está pensando en el bienestar de gente que tiene activos financieros en el exterior? No. El mercado reacciona implica que si se dispara el riesgo país, se dispara la tasa de endeudamiento de las empresas, eso encarece, entre otras cosas, desincentiva el empleo, desincentiva la producción. Es decir, no están desconectadas las variables financieras de manera total de las variables productivas, digamos. Entonces, para que eso no pase, no suba el tipo de cambio, todo lo que sabemos, ¿qué más hace falta además de esto que ustedes están construyendo? ¿O hace falta conectar ahí a las otras partes del peronismo según tu mirada? Mirá, yo creo que nosotros tenemos que tomar nota de cosas que han pasado recientemente. Una que a mí me llama mucho la reflexión y que creo que nos tendría que llamar a todos. Nosotros en septiembre ganamos las elecciones en la provincia de Buenos Aires por una amplia mayoría, ¿no? Por un amplio margen, quiero decir. Sí. Y después perdimos en octubre. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nosotros ganamos.
y los activos argentinos se van a pique y nosotros perdemos y los activos argentinos rebotan hasta la estratosfera. ¿No vamos a tomar nota de eso? Bueno, eso quiere decir que tenemos un problema de confianza. Tenemos un problema, diría, reputacional, si querés. ¿En qué? En cuestiones económicas, en cuestiones de brecha, de cepo, de tipo de cambio, de consecuencia en riesgo país, de un imaginario de déficit. Por eso yo siempre vuelvo al 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. No me voy a cansar, porque en esa, lo que se llamó la década ganada, fueron 12 años, de los cuales 6 tuvimos superávit, fiscal y comercial. Hoy, si se lo compara con este superávit, que es un superávit, primero, que capitaliza intereses de los bonos, y eso se llama técnicamente esconderlo en el cuasi fiscal, ¿no es cierto? Pero además, suponiendo que nos centremos en el déficit primario, no paga nada. No paga la discapacidad, no paga las transferencias a las provincias, no hay obra pública, no hay inversión pública, no hay financiamiento a la educación, no se paga más el incentivo docente, no se paga más lo que determina la ley a las universidades, que hay de paso, digo, hay una marcha, ¿no?, que está convocada de vuelta de los universitarios para el 12. Es decir, ese superávit, yo lo llamo, es un superávit vicioso. El otro superávit, ¿sí?, 2003-2008, es un superávit virtuoso. Se creaba empleo, se abrían fábricas, se hacía paritarias, los salarios permanentemente subían, se crecía y se pagaban deudas. Entonces, la verdad es que los modelos, el modelo peronista, tiene que ser siempre con la gente adentro. No se cierra un modelo peronista concebido desde nuestro partido sin producción, trabajo, inclusión. Ahora, vuelvo a decir, hay que primero ordenar lo que está desordenado y el peronismo tiene que ser sinónimo también de ese orden. No tiene que ser sinónimo de desorden o por lo menos que genere estas dudas que hacen, vuelvo a decirte, que si vuelve el peronismo empieza como una cosa donde los mercados... Nosotros no trabajamos para los mercados. Ahora, ignorarlos, o sea, te escuché a vos una vez y la adopté. Creo que era de tu papá, dijiste ni 8 ni 80. Ni 8 ni 80. Ni 8 ni 80. Digo, no podemos pasar. Nosotros no somos los que le damos garantía a los mercados, pero sí tenemos que dar garantía de estabilidad porque la gente también sufre cuando no hay estabilidad. ¿Puede ser un presidente remes, Milei? Es decir, que haga digamos, me acuerdo de Pratt Guy en Estados Unidos cuando le dice a Larry Fink en inglés, el trabajo sucio está mayormente hecho, ¿no? El que era el CEO de BlackRock, lo sigue siendo. Todo, digamos, parte de, o tal vez se pasó de largo, digamos, no sé qué cálculo hacen ustedes, del ajuste que iba a tener que hacer cualquier gobierno y que ahora, hoy me decía un gobernador, yo creo que subestimando la situación, pero entiendo por dónde lo decía, es la Argentina para el que viene está de pechito. Decía porque vas a tener 3 sectores volando, agro, minería y oil and gas, el ajuste del sector público hecho y varios etcétera más. ¿Lo ves así o matizás esa idea? Yo creo que el que le toque... Estamos hablando de elecciones, igual sí, un año y medio antes, ¿no? Pero bueno. Lo que decíamos antes, en la Argentina, sí. El 1 de marzo el presidente se comía a los chicos crudos y hoy anda explicando si Adorni hizo una refacción y cómo la pagó, cómo no la pagó. Sí. Entonces, yo no diría ni que hay muchos optimistas que dicen ganamos las elecciones en el 27 o ni en marzo yo decía a los que decían perdemos hay seguro. Milei reelecto. Claro. Siempre digo lo mismo porque esto empezó a cambiar el clima en abril y yo siempre digo lo mismo. En abril del 2018 a Macri se le dispara el tipo de cambio, no pudo colocar más deuda, no sé si se acuerdan. JP Morgan dijo salimos de la Argentina, cambiaron las LEVAX y se fueron y empezaron todos a salir como puerta 12. Digamos. Entonces, los climas
cambian. Lo que no cambia son las políticas centrales cuando... Yo no lo veo a Milei cambiando la política económica. Yo creo que antes prefiere perder elecciones, quiero decir. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque es el problema de los dogmáticos. Y lo que necesitamos, me parece, en la Argentina es mucho más pragmatismo, entendido como una forma de solucionar los problemas sin estar atado a un encuadre ideológico determinado. Los problemas se solucionan cuando vienen con las herramientas que tenés de acuerdo al contexto, ¿no? Tenemos ejemplos históricos de pragmatismo del peronismo. Sí, digamos, dije el de Chevron, dije el de YPF con Chevron, te puedo decir el plan de Gómez Morales de Perón del 53, que fue un plan totalmente diferente al que venía desarrollando hasta ese momento. Miranda, un plan expansivo de consumo, tuvo que ajustar los números y volvió a crecer en el 54. Digo, la firma del propio Perón con la Standard Oil, la compañía de petróleo de Rockefeller para extraer el petróleo argentino bajo ciertas condiciones. O sea, hay ejemplos de pragmatismo, sobran. El tema es en qué modelo se ponen. Y yo lo que creo que el que venga, vos preguntaste si la tiene de pechito. Yo no creo que la tenga nadie en la Argentina de pechito. La Argentina es muy difícil de gobernar porque es pendular. Pero no es pendular porque se le ocurre a la gente ir de un lado para el otro, sino porque esencialmente es dicotómica, ¿no? Se construye entre realistas y independentistas, entre unitarios y federales, entre rosistas, antirrosistas, roquistas, antirroquistas, peronistas, antiperonistas. Siempre hay una dicotomía que crea esta sensación de péndulo. Yo creo que el que venga tiene la oportunidad de desarrollar un país productivo, tiene que despertar la producción con esas herramientas que vos dijiste, pero fundamentalmente con mercado interno. Porque esas son actividades exportadoras que son muy bienvenidas, que las tenemos que cuidar porque nos van a generar la posibilidad de disminuir o eliminar uno de los problemas centrales de nuestra economía, que siempre fue la restricción externa. Cuanto más exportaciones, más dólares vamos a tener y se va a poder terminar. Ahora, esos dólares después hay que retenerlos para que se cree un mercado de capitales en la Argentina que apoyen la producción y que creen un mercado interno. Los países desarrollados tienen un nivel de mercado interno muy grande que lo sostiene y que sostiene su economía, porque nosotros tenemos un país de 47 millones de argentinos. No podemos ir al modelo peruano. Aquí viste que algunos te hablan del modelo peruano, sí, de el ministro. Extractivismo y independencia del Banco Central, y con eso, bueno, si hay movilidad social, será alguno que se escapa de su redil. De su casta, sí, digamos, pero fue contado con los dedos de la mano. No, nosotros necesitamos una sociedad que pueda planificarse, que pueda desarrollarse y que pueda crecer, y eso es cuidando el mercado interno, porque además los sectores que vos nombraste, vuelvo a decir que los tenemos que cuidar, los tenemos que incentivar, y que tenemos que, si exportamos, nosotros tenemos la posibilidad de exportar lo mismo en minerales, porque la cordillera es lo mismo que exporta Chile, y nosotros estamos exportando el 10% de lo que exporta Chile en minerales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo apoyo y creo que son herramientas para terminar con la restricción externa, que es la falta de divisas. Pero ojo, son sectores que explican el 10% del empleo, de los empleos registrados nacionales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no son las actividades que han caído en este periodo desde el 2023, 10 de diciembre del 2023 en adelante, o sea, en el gobierno de Milei, son sectores que no han generado empleo. Es más, han eliminado puestos de trabajo. Pero perdón, empieza una musicalidad ahí, ahí es donde yo te decía cómo complementan las propuestas del Encuentro Parque Norte con que cuando, yo porque te conozco y sé cómo pensás, pero me imagino que alguien que está viendo que está dudoso dice, bueno, volvemos a protección de industrias que cazan en el zoológico, volvemos a la idea del dólar atrasado, ¿no? Y que se consume en la reserva del central, porque si no tenés un tipo de cambio competitivo que de alguna manera tiene que ajustar salarios. Pero este modelo no tiene tipo de cambio competitivo. No, pero estamos hablando de la opción. Okay. Los problemas de este modelo son muy visibles, digamos.
en esta potencialidad, digo, ¿dónde está la sintonía fina? Es para un programa entero igual, no para ahora, pero como quieras. Cuando quieras. Pero digo, ¿dónde está la sintonía fina en la que, para decirlo rápido, qué sectores elegís que ganen y se mantengan y qué sectores tienen que reconvertirse? Mira, esa ecualización. Te voy a contar esto. La competitividad de las empresas nacionales son política de Estado en los países desarrollados. Me tocó la oportunidad de estar en el G20, en la bilateral donde se hizo con Alemania, ¿no? Estaba el presidente, el canciller y me tocó el privilegio de participar. Por supuesto, la necesidad nuestra de la Argentina era pedir el voto de Alemania en el directorio del Fondo Monetario y los problemas que teníamos en ese momento de deuda y de acuerdo con el fondo. La canciller Merkel se sentó y trajo una libretita así, mira, no sé si me está la cámara. Sí. Era así chiquitita, con todos señaladores. Se dijeron las cosas de rigor, abrió la tapa. Cada uno de esos señaladores era intereses de empresas alemanas en la Argentina. Lo único que hizo fue hablar de problemas de impuestos y de tasas municipales de una automotriz alemana, problemas de una empresa alemana que discutía un juicio con Argentina en el CIADI, problemas de una empresa alemana de turbinas que quería venderlas en Yacyretá y que competía contra IMSA. Te quiero decir, lo único que le interesó... Un interés nacional muy fuerte. Pero por sus empresas. Sí, claro. Y hoy tenemos al presidente Sturzenegger, al propio ministro Caputo, que hasta te diría tienen como cierto goce, cierta satisfacción porque se caigan las empresas que se tengan que caer, por las empresas nacionales, por los empresarios nacionales. Yo no voy a defender ni a Pablo Roca, ni a Madanes, no los conozco. Sí, lo que voy a defender es que haya una empresa siderúrgica en la Argentina, que haya una industria, digamos, que los neumáticos se hagan acá y que no se importen. Vos me decís, pero para que se paguen 4 veces más. Y la verdad que no. Pero entonces definamos cuál es nuestro perfil industrial, cuál es nuestro proyecto industrial. Exacto. Pero y lo tenemos que tener. Porque hay un montón de cosas en que somos competitivos. Pero eso, dejamos que lo haga, que el Estado no intervenga en esas compensación de asimetrías. No, el Estado tiene que trabajar. Por ejemplo, si no somos productivos o no somos competitivos en un producto determinado, bueno, capaz que hay que abrir a esa... Ahora, con un dólar bajo... Este dólar no te sirve para nada. No, espera. Con un dólar bajo, abrir indiscriminadamente absolutamente a todos los productos, todos van a ser más competitivos que nosotros. 100%. Entonces, eso, ¿consecuencia cuál es? Se destruye toda la industria nacional. Es un industricidio, ¿no? En términos de los 70. Bueno, yo creo que ese país, ¿quién lo quiere? ¿Quién quiere ese país? Vos hoy vas por cualquier avenida central de la ciudad de Buenos Aires. De 20 locales hay 12 cerrados. Con la persiana baja, viste que se empiezan a acumular las hojas del otoño, las cartas, una sensación, digamos, de que se está cerrando la economía. Sí. Pero no cerrando para afuera, se está cayendo lo que tiene que ver con la economía real. Yo creo que cualquier programa tiene que atender y tener un perfil productivo urgente. Juan, lo último, la cuestión política, que nosotros estamos sobre un escenario de arena, digamos, pero faltan las piecitas. ¿Vos sos optimista en cuanto a la conclusión, sea cual sea ella, digamos, pero que haya alguna de la discusión que hay hoy en el peronismo entre el kirchnerismo y Kicillof, o Cristina y Kicillof, o la Cámpora y Kicillof, o como lo quieras recortar, digamos, ¿no? Es un recorte casi de autor ese. ¿O crees que existe el riesgo de esta situación, se llega hacia la elección, y en la elección se acuerda de alguna manera, donde están todos medio enojados, pero hay un candidato y se terminan de dirimir las tensiones en el gobierno? No, dirimir las tensiones en el gobierno, por favor. No de nuevo, decía. No de nuevo, no. No, eso no. Sí. Por eso yo digo, los procesos que tuvieron legitimidad en el peronismo del 83 para acá fueron 2, ¿no?
el menemismo y el kirchnerismo. Menem y Kirchner. Kirchner y Cristina, ¿no? Néstor y Cristina. Ambos surgieron de una interna o elección donde compitieron dos sectores del peronismo, incluso tres como fue en el 2003. Una fue la interna Menem-Cafiero y la legitimidad que tuvo Menem. Después podemos estar en desacuerdo con el programa económico, con lo que fue el proceso del menemismo, pero que tuvo conducción política. Y todo aquel que no aceptaba esa conducción política se fue para afuera, que es el grupo de los 8. En el peronismo de la etapa de Néstor y de Cristina, primero fue la habilitación por parte del Congreso Partidario de las 3 fórmulas. La de Rodríguez A, la de Menem y la de Kirchner. La de Kirchner en alianza con Duhalde. Llegan a la segunda vuelta 2 fórmulas peronistas, ya sabemos la historia, y Menem no quiere legitimar, digamos, que haya el balotaje, se baja y Néstor tuvo la legitimidad. Pero en el 2005 todavía estaba Duhalde y el dualdismo diciendo, no, nosotros te pusimos ahí, yo llegué porque no tenías otro candidato, pero hasta a esa altura había un gobierno que había ejercido 2 años el poder, que fue el gobierno de Néstor, y ya se había legitimado. ¿Y qué hicimos? ¿O qué se hizo ya? Hicimos. Aramo, dijo el mosquito. ¿Qué decidieron Néstor y Cristina? Ir a la elección a la provincia de Buenos Aires, Cristina contra Chiche Duhalde. Cristina sacó el 45% de los votos 25%. Y Chiche el 22% de los votos, 23%. Se terminó la interna peronista. Entonces empezó una etapa de conducción del kirchnerismo dentro del peronismo. Y todos aquellos que no estaban de acuerdo con eso se fueron por afuera, armaron listas por afuera. Rodríguez A, después fue Lavagna, después fue Schiaretti, creo, la última elección. Entonces, en esta oportunidad, vos me decís, ¿cómo no va a ser necesario el debate de ideas? ¿Qué diferentes de ideas están discutiendo esos 2 sectores que vos dijiste antes? Yo no lo tengo muy claro. No, yo tampoco. Puede haber una diferencia de metodología o de no sé, una será más, no sé, una conducción más, más hard y la otra más vegana, qué sé yo, no sé. La cuestión es que no entiendo cuál es esa diferencia y está bueno que este planteo que nosotros hacemos, discutir las ideas, se puedan discutir cuál es el modelo de país y cuáles son las ideas que se van a poner arriba de la mesa para que el candidato que surja de las PASO tenga la legitimidad que tuvieron en ese momento por haber ganado una elección tanto Menem como Kirchner. Pero vos te imaginás ahí por ejemplo, una primaria Kicillof inventó. Digo, porque fue quien estuvo a punto de competir en las últimas elecciones. Kicillof, Guado de Pedro. Ese escenario, ¿te imaginas? La verdad, qué sé yo, tenemos que hacer futurología. Kicillof y un candidato kirchnerista, no importa, dije Guado para poner un nombre. Kicillof y un candidato kirchnerista de Cristina. ¿Ese escenario te lo imaginás? Podría serlo. Podría ser. ¿Y te imaginas un tercer elemento? Yo creo que... ¿O no? Que no quiero... Vos me decís, estás haciendo muchos nombres propios. Yo sí, dije, está bien. No hablemos de... Yo dije, no hablemos de las personas, hablemos de las ideas. Pero los periodistas, ¿viste cómo son los periodistas? Bueno, está bien, pero digo, está claro que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene la legitimidad para ir a una elección a presentarse por lo que representa, porque es conocido en todo el país, por la figura que representa, que significa. Ahora, tiene que ir a las PASO. Por eso. Y le va a venir bien a él. Si hay otro compañero u otra compañera que no se siente cómodo, confiado, seguro con ese candidato, bueno, tendrá que presentar otro. Y ese otro tendrá que competir. Y vos me decís, ¿habrá un tercero? Seguramente habrá algún otro compañero o compañera que plantee otro tipo de ideas. Pero el que surja, el que gana conduce, el que pierde acompaña. No, ya lo inventó todo. Secreto, claro. Ya lo inventó todo el filósofo de Lobos. Te iba a hacer nombres, pero no lo voy a hacer porque me lo vas a esquivar. No. Así que te agradezco, Juan, la visita. No, gracias por la invitación, como siempre. Juan